Buenas, en este video vamos a continuar con la resolución de los ejercicios de física de la unidad 3. En el video anterior había resuelto el ejercicio 3.5 y ahora vamos a empezar por el 3.6. Bien, entonces el ejercicio 3.6. Dos autos circulan por la misma calle recta en sentidos contrarios. Ambos se mueven con velocidades constantes, cuyos módulos son respectivamente 72 km por hora y 54 km por hora. El que marcha a 54 km por hora pasa a las 8 de la mañana por una ciudad A. En el mismo instante el otro auto pasa por la ciudad B. Si ambos vehículos se cruzan a las 8 horas 3 minutos y 20 segundos, ¿cuál es la distancia que separa las ciudades A y B? Bueno, como nos dice que van a velocidades constantes, ya tienen que saber qué es MRU. Recuerden que la velocidad en MRU es constante y aumentan al pasar el tiempo, por así decirlo, va a aumentar la distancia y también va a aumentar el tiempo. Bueno, ahora les muestro la resolución. Bueno, algo que es muy importante como para que también logren guiarse a la hora de comenzar un ejercicio es fijarse primero la respuesta y en qué unidades está. Si se fijan en las respuestas está en metros, entonces lo que yo hice fue pasar a todas unidades del sistema internacional. O sea que si me daban las velocidades en kilómetros por hora, la pasé a metros sobre segundo, el tiempo también los pasé a segundos. Bueno, se supone que dicho auto, los autos, recorrieron cierta distancia y en un punto se encontraron, ¿bien? Que en este caso sí nos dan el tiempo de encuentro, que serían esos 3 minutos y 20 segundos. Esos 3 minutos yo los pasé a segundos, le sumé los 20 segundos y me da que el tiempo de encuentro es 200 segundos. Después los 72 km por hora y los 54 km por hora lo pasé a metros sobre segundo. Dije, bueno, 1 kilómetro, que lo puse acá abajo, es igual a 1000 metros y 1 hora a 3600 segundos, entonces me da que 72 km por hora es lo mismo que 20 metros sobre segundo. Y los 54 km por hora es lo mismo que 15 metros sobre segundo. Entonces, como ya me dan el tiempo de encuentro, o sea, el tiempo en el que recorre B hasta encontrarse A y A hasta encontrarse con B, con ese tiempo calculé la distancia. Recuerden también que en MRU la fórmula de velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo, o lo mismo que sería distancia sobre tiempo. Pero como en este caso nos dan velocidad y nos dan el tiempo de encuentro que va a ser el mismo para los dos autos, despejé el desplazamiento. Este tiempo que está dividiendo pasó al otro lado multiplicando. Entonces me quedó que para calcular desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Entonces puse acá, delta x de A va a ser igual a la velocidad de A, que es 20 metros sobre segundo, por los 200 segundos y me da el desplazamiento de A, 4000 metros. Y para el desplazamiento de B, lo mismo, 15 metros sobre segundo, que es el desplazamiento de B, por los 200 segundos, que es el tiempo de encuentro, y me da 3000 metros. Entonces, con eso hago la sumatoria de estos dos, 3000 más 4000 y me da 7000 metros, que sería la distancia entre la ciudad A y la ciudad B. Bueno, espero que me hayan entendido. Bien, 3.7. Por las dudas también lo voy a buscar acá. Bueno, 3.7. Teniendo en cuenta el gráfico posición en función del tiempo correspondiente a 4 móviles A, B, C y D que se mueven sobre un mismo camino recto, completar las siguientes proposiciones según corresponda. Bueno, a simple vista, o sea, antes de ir contestando los ejercicios, se tienen que fijar en el eje Y, que es lo que tenemos, y en el eje X. En el eje X podemos ver que está la distancia y nos la expresa en kilómetros, en el eje Y, y en el eje X por lo general siempre se encuentra el tiempo y que este está en horas. Y tienen que recordar cómo eran las gráficas, tanto en MRU como en MRV. En MRU las gráficas, recuerden que es una pendiente cuando es distancia con respecto al tiempo, y en MRV es una parábola. Entonces, tanto A como B y C, obviamente A y C tienen las pendientes ascendentes y B tiene una pendiente descendente, como que hace referencia a que está retrocediendo. Entonces esos A, B, C van a tener movimientos con respecto a MRU.
En cambio D es el único que va a estar con MRV, porque recuerden que la distancia con respecto al tiempo en MRV, o sea, en movimiento rectilíneo uniformemente variado, es una parábola. Hasta el ejercicio 9 se van a dar cuenta que todos los que hicimos utilizamos solamente la fórmula de MRU, y son casos de MRU donde utilizamos la fórmula velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Desde el 3.10 hasta más o menos adelante, o sea, todo esto, ya empezamos a ver un poquito de MRU con MRV. Hasta el ejercicio, a ver, 24. Y después desde ahí ya empezamos a ver de caída libre y tiro vertical. Bueno, y acá después que viene la autoevaluación. Pero tienen que saber también eso, identificar cada caso. Ya ven que les dicen velocidad constante, MRU. Si les llega a decir el ejercicio aceleración constante, MRV. Porque cuando hagamos ejercicios de MRV se van a dar cuenta que tenemos más alternativas de fórmulas. En cambio en MRU solo tenemos una fórmula de la cual podemos obtener hasta 3 más. Pero en MRV tenemos como 3 o 4 fórmulas más. Bueno. Entonces en el 3.7 nos dicen los móviles que marchan con MRU y velocidad positiva son, recuerden, velocidad positiva, la pendiente tienen que estar ascendente. Entonces van a ser los móviles A y C. Después dice, los móviles que marchan con la misma velocidad son, también en este caso va a ser A y C. El móvil que cambia su sentido de marcha es, en este caso sería el de D, que es el único que está con MRV. D, los móviles que pasan por lo menos una vez por el origen de coordenadas son, prácticamente estos serían los que tocan el eje X, que podemos ver que es B y D. El móvil que no posee movimiento uniforme es D, porque ya dijimos que es con MRV. Y en F ya hay que empezar a hacer los cálculos. Dice la velocidad de A es, bien, nos pide la velocidad de A. Si vemos el gráfico, los datos que podemos sacar son posición inicial de A, que serían los 10 kilómetros, posición final de A, que serían los 50 kilómetros, y el tiempo de A yo lo tomé hasta las 8 horas. Bien. Entonces, con respecto a eso, acá lo escribí, en F, velocidad de A, posición inicial 10, posición final 50, tiempo de 8, entonces hice posición final, o sea, apliqué la fórmula de velocidad, que es igual a posición final menos posición inicial dividido el tiempo. Entonces posición final 50 kilómetros, posición inicial 10 dividido el tiempo, que son los 8, y eso me da 5 kilómetros por hora. Después en G nos dice la velocidad del móvil B. Si vemos el gráfico, la posición inicial del móvil B es 40 kilómetros. Yo tomé como posición final menos 20 y en un transcurso de 6 horas. Entonces acá dice eso. Velocidad de B sería mi incógnita. Posición inicial 40 kilómetros. Posición final menos 20 kilómetros. Y el tiempo que serían las 6 horas. Entonces apliqué la fórmula velocidad final es igual a menos 20 kilómetros menos 40 kilómetros dividido a las 6 horas. Y eso me da menos 10 kilómetros por hora. Seguimos con H, la distancia recorrida por el móvil B desde que parte hasta las 4 horas de su recorrido es D. Como la velocidad del móvil B va a ser la misma en todos los puntos porque está cumpliendo con que tiene MRU, entonces ya sé que la velocidad de B es de 10 km por hora. El tiempo de B a las 4 horas nos piden la distancia a esas 4 horas. Y como nos piden distancia, yo es que por eso acá tomé la velocidad de B como positiva. Recuerden que la distancia por lo general siempre, cuando les pidan distancia sumatoria, siempre tienen que considerar todo positivo, pero si les llegase a pedir desplazamiento, ahí sí nos importa el signo de la velocidad, porque recuerden que desplazamiento ya sería un vector. En cambio, distancia no es un vector, es una magnitud escalar. Entonces acá, de la fórmula de distancia de B va a ser igual a la velocidad de B, que serían los 10 km por hora, por el tiempo de B, que son las 4 horas, y eso me da 40 kilómetros, es lo que recorre a las 4 horas. Después, en I dice, el desplazamiento del móvil D, desde que parte hasta las 3 horas del recorrido es D. Bien, desde que parte su posición inicial es 30,
y a las 3 horas se encuentra entre 30 y 40. Quiere decir que su posición final va a ser 35. Entonces yo por eso acá puse posición inicial 30 kilómetros, posición final 35 kilómetros, y la fórmula de desplazamiento es posición final, que serían los 35 kilómetros, menos la posición inicial, que son los 30, y me da 5 kilómetros. Entonces ahí tienen que poner 5. Y en el último, en J, dice los móviles, que en este caso sería A y B, se encuentran después de 2 horas de haber partido. Y si nosotros vemos acá, a las 2 horas se encuentran A y B, o sea, ese puntito sería el punto de encuentro. Bien, vamos al 3.8. Dice, un tren de 200 metros de largo se mueve en línea recta con velocidad constante. Si demora en pasar frente al poste 8 segundos y en atravesar el túnel 24 segundos, determinar el largo del túnel. Bien, creo que esa es, a ver, la otra foto. Bien, yo acá anoté los datos. Largo del tren, 200 metros, tiempo inicial, o sea, el tiempo que demora en pasar el poste 8 segundos, tiempo final 24 segundos. Yo con esos datos calculé la velocidad. Hice 200 metros dividido 24 segundos es el tiempo final, menos los 8 segundos el tiempo inicial. Me da la velocidad del tren, que es de 12,5 metros sobre segundo. Después, para calcular el largo del túnel, lo que yo hice fue velocidad, que es de 12,5 metros sobre segundo, por el tiempo total, o sea, sumé los tiempos, el 24 más 8, me dio 32, y al hacer eso, me da que el largo del túnel es de 400 metros, que en este caso coincidiría con la opción C. Después el 3.9 dice, un auto se mueve por una carretera de acuerdo con el siguiente gráfico. A, describa el movimiento del auto. Bien. Primero, si nosotros vemos este gráfico, podemos ver principalmente MRU, porque no hay una pendiente. Recuerden que cuando en el gráfico de velocidad en función del tiempo vean una pendiente, ya estamos inclinándonos al movimiento variado. Pero como en este caso es una recta paralela con respecto al eje X, vamos a decir que es MRU. Entonces, en los primeros 5 segundos tiene una velocidad de 30 metros sobre segundos, entre los 5 a 10 segundos no recorre nada, su velocidad es 0, y entre los 10 a 15 segundos tiene una velocidad negativa de menos 15 metros sobre segundo. Entonces, el movimiento del auto en este caso sería movimiento rectilíneo uniforme. Después nos dice qué distancia recorre. Primero, ya sabemos, yo lo clasifiqué por tramos. Este tramo, el de 30, o sea, en el que la velocidad es 30 le puse 1, cuando la velocidad es 0 puse el tramo 2, y cuando la velocidad es menos 15 el tramo sería 3. En el caso del tramo 2, ya sabemos que la distancia es 0. Entonces, en el tramo 1, como ya sabemos que la velocidad es 30, yo ahí puse 30 metros sobre segundo. Después el tiempo, demora 5 segundos. Y para la distancia, que ya sabemos que es velocidad por tiempo, hice velocidad 30 metros sobre segundo por los 5 segundos, que me da 150. El tramo 2 ya dijimos, como la velocidad es 0, no recorre nada. Y en el tramo 3 la velocidad sería menos 15 metros sobre segundo dividido el tiempo en el que tiene esa velocidad, que era tiempo inicial 10 y tiempo final 15. El tiempo de esa velocidad es de 5. Y acá recuerden otra vez lo mismo, cuando nos habla de distancia no nos interesa el signo negativo de la velocidad, por eso es que yo lo tomé positivo, hice 15 metros sobre segundo por 5 segundos y me da 75. Entonces, al pedirme distancia total, hice 150 más 75 y eso me da 225 metros. Después, en el punto C, les pide el desplazamiento total. Como la velocidad del primer tramo es positivo, por eso tomamos el desplazamiento positivo, pero el del tercer tramo ya tenemos que tomar el signo negativo, ¿bien? Porque recordemos desplazamiento, una magnitud vectorial. Entonces en el desplazamiento sí sería 150 menos 75 y me da 75 metros. Y en el punto D, que nos pide el gráfico con respecto a posición con respecto al tiempo, a ver, acá les aparece. Dice graficar posición con respecto al tiempo en D. Yo ya sé que, bueno, esto obviamente, si lo hacen ustedes a escala, obviamente les va a salir mucho mejor. Pero yo acá puse en el eje
y la distancia en el eje X, el tiempo. Entonces a los 5 segundos nosotros ya sabemos que recorre 150 metros. Entonces ese sería el primer tramo. Después su velocidad es de 0, o sea, no recorre nada, entonces va a seguir en la posición de 150 metros en los próximos 5 segundos. Pero ya en el tramo 3 nos dice que retrocede, o sea, tiene una velocidad negativa. Entonces yo por eso hice la pendiente descendiente, de como que desciende durante los próximos 5 segundos y en este caso va a descender 75 metros. Por eso es que acá sería el otro tramo. O sea, primer tramo, segundo tramo y tercer tramo. Bien. Y el 3.10 nos dice, con respecto al MRV, marque la respuesta incorrecta. En A dice, desplazamiento, velocidad, aceleración son todas magnitudes vectoriales, eso está bien, correcto. En B dice, un movimiento con aceleración negativa siempre es desacelerado. Bien, en ese caso, esa sería la opción incorrecta porque no siempre va a ser desacelerado. Bien, puede haber casos en donde esa aceleración cambia a positiva, o también una aceleración positiva puede tener un movimiento desacelerado de acuerdo a sus velocidades. Así que cuando ustedes vean las palabritas siempre y nunca, ya tienen que dudar con respecto a esa opción. Entonces el 3.10 sería la opción B. Bueno, esta clase, este video estaba programado para hacer más o menos 5 ejercicios, así que en el próximo video de física voy a continuar con el 3.11 y el 3.12, que son gráficos, 3.13 interpretación, 3.14 también interpretación, y desde el 15 para adelante ya son más de práctica. Bueno, Priscila, espero que te haya servido este video para ir completando los ejercicios y muchísima suerte en el estudio.